Buenos días, mi hermana, Señor la bendiga en esta tarde. Y he tenido la bendición de hablar de su palabra y lo voy a hacer con el temor del Señor. Su palabra se encuentra, mi hermana, en Ezequiel número 34, versículo 20. Y doy lectura, como hemos sido enseñada, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, así les dice Jehová el Señor: He aquí, yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca. Gracias al Señor por su misericordia, mi hermana, porque esta palabra, cuando la leía por primera vez, yo me sentía más identificada con la oveja flaca, porque uno se conoce a sí misma y ve sus debilidades. Y añoraba ser, entre comillas, la oveja gorda, porque decía debe ser la que recibe los mejores pastos, la que está al cuidado del pastor con más, hay más preocupación por todo esto. Y uno siempre se empieza a comparar dentro de un rebaño espiritual, me refiero, con las demás hermanas. Y escudriñando esa palabra que la recibí hace un tiempo atrás y me pareció muy hermosa, y uno logra entender las cosas que va pasando dentro del Evangelio, fui descubriendo algo muy notorio. Entonces, dentro de ese rebaño que habla la palabra del Señor, habían ovejas, la perdida, aquella oveja que todos fuimos en un momento determinado, porque nosotros estábamos perdidos dentro del caminar, pero el Señor nos trajo con amor. Está la oveja flaca, aquella que no se alimenta como debe, la oveja contenciosa, que es muy peleadora, la oveja perdida, la débil que a veces es fácil presa de los lobos. Y quiero hacer énfasis en la oveja que me llamó mucho la atención, que es la perniquebrada. Esta oveja de mi hermana es una oveja que es muy inquieta y trata de salirse del rebaño, y el pastor tiene que, con su callado, tratar de enrilarla nuevamente en el rebaño. Y cuando ya la oveja ya no hace el caso debido, el pastor la toma en sus brazos, y le quiebra no es quebrar, sino que es la... eh, le aplica un método para que la oveja no pueda irse a lugares que no le corresponden y buscando su peligro, y desgarra su muslo para que esta oveja pueda detenerse un momento. El pastor en ese momento le venda sus heridas y está al cuidado de ella, y el pastor, como está al lado de ella, la cuida, y la oveja adquiere el ritmo que el pastor quiere que la oveja pueda seguir. Y en esta palabra me gozaba del Señor, me gozaba en el Señor por esta palabra maravillosa, porque en todo momento a veces uno, como cristiana dentro del camino del Señor, igual se siente a veces llamada por ciertas cosas afuera, y el Señor nos mandaba que debíamos hacer como una oveja. En primera instancia, yo cuando veía esta palabra decía, debe ser, me sentía como un poco menos débil, en el sentido de que pensando yo que yo hacía diferencia entre la oveja engordada y la débil. Y yo me miraba a mí misma y decía, Señor, yo a lo mejor yo soy la oveja más débil, por el sentido de eso que uno siempre tiene más fallas. Pero sorpresa me encontré con la palabra que Dios no le gusta a la oveja gorda, porque ella está tan llena de palabras y tan llena del conocimiento, que se cree con una cierta, no sé, sabiduría, y quiere mandarse sola. Mas el Señor dice que a ella la va a aborrecer. Entonces, a veces uno se compara y se siente como que no vale mucho dentro de una congregación, en la parte espiritual me refiero, y, y no es así, porque el Señor a todas nos ama y a todas nos va a corregir en su momento determinado. Él sabe lo que nos conviene, Él sabe el alimento preciso que nos da para poder permanecer dentro del rebaño. Y contenta por esto, porque a veces uno se compara, y no es fácil, no es bueno compararse con las demás, porque el Señor
nosotros estamos cuidados de nuestro Señor Jesucristo. Y Él nos ama a todas. A todas Él nos tiene, Él sabe el propósito de nuestras vidas. Y esta oveja que decía que debe rasgarle su muslo para que ella pueda caminar al paso del rebaño, es la que está más cerca de su pastor, porque Él sabe que es la única forma que permanezca dentro del redil. Y este ejemplo se ve en Jacob. Jacob era un hombre que tal vez consiguió la bendición de su padre de mala forma, pero el Señor permitió rasgarle su muslo, y Jacob fue un hombre que cuando ocurrió este evento caminó de otra forma, porque aprendió a depender del Señor exclusivamente. ¿Cuál es la lección de todo esto, mi hermana? Que debemos tener cuidado de no desmerecernos, porque el Señor nos ama. Él está atento a lo que necesitamos. Y Él tiene un propósito en nuestras vidas, y Él siempre va a preparar los mejores pastos para nosotros para poderlos deleitar. Quiero terminar con el versículo que corresponde a la Biblia, que a veces nosotros como hermanos juzgamos entre oveja y oveja, y decimos, esta oveja acá, esta oveja, y lo hacemos como hermana. Pero el Señor, en ese sentido, uno no debe involucrarse, porque el Señor está atento a todas estas cosas. Por tanto, dice en el mismo capítulo de Ezequiel, versículo 16, dice así, yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada, vendaré a la perniquebrada y fortaleceré a la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré, y las apacentaré con justicia. Termino con esta pequeña porción, que el Señor se encarga de todo, y nosotros a veces queremos ordenar nuestro círculo de hermanas, nuestra amistad, pero el Señor dice que no nos corresponde, que el Señor está al cuidado, Él nos cuida a nosotras, y debemos dejarnos guiar por Él. Para el Señor que me ha honrado, le doy honra y gloria, y Dios les bendiga en este día. Amén.